Estrugal es una empresa que lleva más de 40 años en el sector del aluminio. Nosotros principalmente nos dedicamos al diseño y fabricación de perfilería de aluminio y otros productos para arquitectura. Aquí lo resumimos, hacemos sistemas de aluminio y PVC, ventanas terminadas en aluminio y PVC también, hacemos fachadas ligeras, protección solar, con toda la gama también de toldos, hacemos panel composite, sistemas compactos y puertas de aluminio. En el Grupo Estrugal contamos con 6 fábricas repartidas en todo el territorio nacional. Aquí tenemos algunos datos interesantes de algunas de nuestras fábricas. La sede central está situada en Sevilla, donde nos dedicamos al diseño y fabricación de perfilería de aluminio. Estrugal PVC, situada en Manzanares, en Ciudad Real, está dedicada al diseño y fabricación de ventanas terminadas en PVC. En Stack contamos con 2 fábricas situadas en Padrón y en León, en la cual es una fábrica en la que hacemos accesorios, juntas, poliamidas y panel composite. En Estrugal Aluminium es una fábrica de ventanas terminadas y puertas de aluminio y toldos que empezó su actividad el año pasado. Está situada en Villacañas, en Toledo. Y por último, Estrugal Solar es una nueva fábrica, un centro de producción dedicado íntegramente a todo lo que tiene que ver con cajones, mosquiteras, tapaluces y lamas. Y está situada también en Manzanares, en Ciudad Real. A modo de resumen, podemos ver nuestra presencia en mercado en este mapa. Tenemos principalmente presencia a nivel nacional, en Portugal, norte de África y también estamos presentes en Europa, con algunas sedes comerciales. Tenemos también presencia comercial en Sudamérica. Y en cuanto a los servicios que ofrecemos, son 360 grados, es decir, damos un servicio completo al cliente. Diseñamos y producimos íntegramente cada producto en nuestros centros de producción, en los que hacemos todo el proceso de extrusión, todo el proceso de acabados, tanto lacado como anodizado como madera. Tenemos red logística propia, departamento de I+D+I y centro tecnológico en el que sometemos a ensayos a nuestros propios sistemas para comprobar su eficacia. Bien, la sesión de hoy. Contamos con Enric Gres, de CPG Europa. La sesión de hoy, pues vamos a tratar sobre la puesta en obra de cerramientos acristalados y las patologías más frecuentes. Y, por supuesto, a Enric, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo, por participar con nosotros y colaborar. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Y bueno, os cuento un poquito sobre Enric. Enric nos va a acompañar en la sesión de hoy, nos va a transmitir todo su conocimiento y experiencia. Él es director de contenidos y comunicación en CPG Europa y se ha dedicado en los últimos años, dentro de lo que es la compañía en España y Portugal, a la parte de dirección de marketing y producto. Él es ingeniero técnico en diseño industrial y posee un máster en dirección y gestión de marketing y centra su conocimiento en el ámbito de la ventana y de las fachadas ligeras. CPG Europa tiene 1.400 empleados y es parte de RPM Internacional y es uno de los líderes mundiales en la producción de material de construcción tanto para el segmento industrial como para el segmento del consumidor. Desde el sellado de juntas, el pegado, el aislamiento, hasta la protección pasiva contra el fuego, pavimento, impermeabilización y las soluciones para cubiertas. Bien. No quiero extenderme más, voy a dar paso ahora a mi compañero Alberto Pérez, que es responsable de Oficina Técnica de Arquitectura y de Ingeniería en Estrugal, en el que muy brevemente va a hacer la presentación de nuestro sistema S88RP y a continuación daremos paso a Enric. Gracias, Paula. Dame un segundito. Vale, se ve, imagino, ¿no? ¿Verdad? Bien, buenas tardes a todos. Gracias, en primer lugar, a Enric Gres por participar con nosotros en la sesión de hoy y a todos los presentes pues, por estar ahí y por escucharnos. Como comentaba mi compañera Paula, nada, en 2 o 3 minutillos os quiero comentar muy brevemente unas pinceladas sobre nuestro sistema Estrugal S88RP,
que es una serie corredera que básicamente destaca por su versatilidad. Es un sistema plenamente minimalista, puesto que el nudo central es de tan solo 34 milímetros y nos va a permitir pues, resolver un problema que nos encontramos muy frecuentemente en obras, y es que cuando queremos abordar con una misma solución, un mismo sistema, huecos pequeños, huecos grandes, en muchas ocasiones tenemos que recurrir a diferentes sistemas y diferentes estéticas según los pesos de hojas, según los requisitos de prestación de resistencia a las cargas de viento. Y con este sistema pues, podríamos hacer desde una pequeña ventana de 2 hojas a grandes ventanales con triples carriles. Alberto, discúlpame. Sí. No sé si le pasa al resto de participantes, pero la pantalla grande que me sale es tu imagen, no es la presentación. Ah, pues... Yo estoy viendo la presentación, ¿eh? ¿Sí? Vale, sí la pues estoy entonces, viendo. adelante, será entonces una cuestión mía, quería asegurarme. Okay. Discúlpame, adelante. Gracias, disculpad. Pues como os decía, con este sistema pues, podemos resolver desde la ventana pequeña, grandes balconeras, triples carriles, incluso gralandás, que son aquellos huecos en los que podemos ocultar la hoja dentro de lo que es la obra, ¿vale? Además es un sistema que nos permite grandes dimensiones de hojas, cada vez más pues, se demandan soluciones que vayan desde suelo a techo. Entonces podemos llegar en versión deslizante hasta 2.600 de altura, en versión elevable hasta 3.200. Como os decía, con el mismo sistema podemos hacer tanto versión deslizante como elevadora, es decir, que podemos hacer desde la ventana pequeña a esa gran ventana con pesos de hasta 300 kilos con versión elevable, ¿vale? Con mecanismos de elevable. Siempre iríamos a nudos minimalistas de 34 milímetros en el centro, tanto en la versión deslizante como en elevable. Tenemos además diversos tipologías de marcos, desde marcos de 74. Fijaros que podemos hacer ventanales de grandes dimensiones con un marco de tan solo 74 milímetros, pero también tenemos versiones con marcos de 112, donde podemos dejar rasante la cara exterior de la hoja con el marco, que no sobresalga esa hoja del marco. E incluso marcos reforzados para llegar a mayor peso. Estos marcos que son sin reforzar podemos llegar a 200 kilos y con estos hasta 300. Disponemos, aquí no están todos, marcos también para embutirlos en obra, en fin, multitud de soluciones. Aquí podéis ver un poco un render de lo que sería la sección. El nudo central tiene también un refuerzo bastante curioso en el que podemos reforzar incluso con un perfil de acero de 40-10. Tiene este resalte que nos recuerda un poco a esas carpinterías industriales un poco más minimalistas también. El refuerzo puede ir tanto a la cara interior como exterior. Y un poco las prestaciones, sin aburriros demasiado, pues prestaciones prácticamente de una bisagrada, es decir, tenemos permeabilidad al aire de clase 4, al agua 7A, clase de hasta C5, que es la máxima prestación al viento cuando vamos con el doble refuerzo. Transmitancias térmicas en perfiles, pues a partir de 2,9, y en ventana, para grandes dimensiones, y con un vidrio de 1.0 podemos llegar a valores de 1.3, ¿vale? Son valores muy similares a una bisagrada. Aislamientos acústicos de hasta 37 decibelios. Y luego, bueno, pues en función de si lo hacemos deslizante o elevable, como comentaba anteriormente, pues pesos de hasta 200 kilos, si es de versión deslizante, y hasta 300 kilos en elevable. Como no pretendo aburriros mucho con el tema os dejo mis datos, ¿vale? Tenéis aquí mi correo electrónico y mi teléfono, por si necesitáis contactarme, o si necesitáis ampliar información, bueno, pues está a vuestra disposición todo lo que es la red COTEC de consultores técnicos, o bien a través de nuestro departamento de marketing con Paula podremos organizar una jornada un poco más específica sobre cualquier producto en el que estéis interesados. Sin más, pues doy paso ya a lo que es la presentación y Enrique. Gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Bien, vamos a dar paso a Enric. Hola, Enric, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a empezar con él y a las 7:20 aproximadamente nos volvemos a ver. Vamos a tener una ronda de preguntas del público y bueno, pues ahí expondremos dudas, consultas y demás. Así que bueno, adelante, Enric, te voy a dar el paso como anfitrión y empezamos. Perfecto, muy buenas tardes. En primer lugar, hola Paula, hola Alberto, gracias una vez más a vosotros y a Estrugal por contar con nuestra asistencia a este formato de charlas formativas. Y por otro lado, muy buenas tardes a todos los asistentes. Lo más importante del día de hoy va a ser compartir la pantalla y asegurarme que todos vosotros podéis ver perfectamente la presentación.
A ver. Entiendo que podéis ver la pantalla. Sí, Enric, se ve. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, un poco siguiendo la propuesta del título de esta formación, donde de alguna manera unimos dos conceptos, uno que tiene que ver con el tema de los cerramientos y el otro de las patologías más frecuentes. Pues bueno, vamos a intentar durante estos 40 minutos, tengo aquí el crono para no pasarme el tiempo, porque me parece súper interesante poder dejar esos 10 minutos al final de la jornada para poder compartir, comentar o incluso formular dudas o preguntas que ya puedan haber surgido. Antes de todo, como ya has hecho una excelente presentación de quién soy, yo creo que también es muy importante que como representante de CPG os presente quién es CPG como compañía. Os dejo con una presentación de quiénes somos que permitirá, pues, de alguna manera facilitar la introducción del tema. Lines and doors, zoom in, zoom out. Open your window, let them hear you shout. Right on the poles, right on the street. Always remember the future is near. Cut some cords, scratch some scars. Put on your cape and jump from the car. Open your mouth, take a deep breath. Run fast and don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. Bueno, como podéis haber visto, nos dedicamos a un sinfín de cosas, pero básicamente CPG Construction Group lo que ofrece es una solución completa y transversal para dar respuesta a cualquier ámbito de la construcción. Para, de alguna manera, ayudarnos a todos a ubicarnos de las distintas marcas de producto que fabricamos y comercializamos, hoy nos vamos a centrar en la que evidentemente está más ligada o está más vinculada a todo el tema del cerramiento, que es la marca Ilbruck. Seguramente a lo mejor incluso alguno de vosotros ya ha oído hablar de nosotros o incluso ha utilizado o ha prescrito alguno de nuestros productos. Dicho lo cual, ¿cuál es mi propuesta para la tarde de hoy, para estos 30 minutos que tenemos por compartir? Pues como comentaba él, y siguiendo un poco el hilo del título de la presentación, vamos a intentar hacer una revisión, o vamos a hacer un pequeño viaje a través del cerramiento y todas aquellas patologías que afectan a la ventana desde el ámbito, lógicamente, donde nosotros desarrollemos nuestra expertise, que es entre el espacio que existe entre el cerramiento y el recibimiento al hueco de obra o al premarco. Para eso vamos un poco a valorar cuáles son los puntos fundamentales por los que de alguna manera, o los requisitos aquellos que determinan por qué debe instalarse una ventana con unos niveles de eficiencia interesantes.
Y luego, para acabar de entenderlo, vamos a hacer también un viaje rápido por la física de la construcción. Mi objetivo, lógicamente, no es que nos volvamos expertos en estos 30 minutos en aquellos principios más importantes, pero así, de alguna manera, que podamos entender que detrás del cálculo, al final lo que hay, o debería haber, es sentido común. Y cómo estos principios físicos de la construcción, de alguna manera, explican y justifican todo el hilo argumental que tiene que ver con por qué es importante considerar los sellados como parte del sistema del cerramiento y no, de alguna manera, determinar los valores prestacionales de la ventana como algo aislado simplemente del conjunto de perfil, acristalamiento y cerramiento. Vamos a valorar, como comentaba, estos principios básicos. Nos vamos a detener en la parte de la gestión del transporte del calor y el frío, en toda la gestión del vapor de agua y la gestión de la humedad. Y vamos también a hacer un poco una revisión de aquellos aspectos más importantes que afectan a la expansión lineal. Por último, resumiremos un poco los aspectos más importantes. Esta es un poco la propuesta, el menú que me gustaría compartir con vosotros esta tarde. Cuando hablamos de la eficiencia energética, me gustaría también compartir con vosotros los resultados de los estudios que se hacen periódicamente a través de, para nosotros, una de las entidades más relevantes que nos dan, de alguna manera, los insights con mayor valor. Y estos son, en este caso, un informe derivado de la Fundación Musat. Musat es una asociación que recoge a distintas aseguradoras, y lo que hacen de tanto en cuanto es un poco lo que vamos a ver aquí, es decir, recoger, intentar clasificar, entendiendo que al final son ellos los que acaban pagando la fiesta, es decir, a partir de todas las reclamaciones que se hacen por parte del consumidor, intentar clasificar cuál es la procedencia de las patologías más habituales en la construcción. En este cuadro de clasificación veis las más habituales, pero sí que, lógicamente, me gustaría poner el foco, o me gustaría centrarme en las que hoy tienen mucho que ver con el título de la ponencia. Aquellas que están vinculadas a la carpintería exterior, a los cerramientos y distribuciones. La minería o el ámbito o el universo de este estudio, como podéis ver, se cifra básicamente en el estudio de más de 34.873 reclamaciones efectuadas en los últimos 10 años, y analiza, pues, lógicamente, la procedencia de este tipo de patologías, la segmenta en función de la comunidad, en función del tipo de la patología. Es decir, esto es un poco la minería de datos que permite extraer las conclusiones más importantes. Dato relevante, y es lo que comentaba, y de ahí que nosotros le demos muchísima importancia a los resultados de este tipo de estudios. Estamos hablando de un universo de prácticamente 35.000 reclamaciones, con lo cual cualquier conclusión que se derive del análisis de estas 35.000 reclamaciones, para nosotros son datos que nos aportan, como comentaba, pues una fuente de información importante. Entrando un poquito más al detalle, esta sería la segmentación de las distintas reclamaciones que incluye en este largo y profundo estudio. Pero, como comentaba, me gustaría significar en la parte más importante vinculada a la presentación, que son la carpintería exterior y el cerramiento. Sumado los dos ámbitos, la primera conclusión que podemos extraer de este estudio es que prácticamente de todas las reclamaciones presentadas por parte del consumidor final, alrededor del 20% están vinculados con los cerramientos. Con lo cual, el cerramiento en la edificación tiene un peso relevante y, en consecuencia, valorable. De las distintas tipos de patologías analizadas en este 20%, existe aproximadamente un 28% que tiene que ver con humedades e infiltraciones. Hay un 5% de las reclamaciones prácticamente presentadas que tienen que ver con las humedades generadas por la condensación, un 4% con una ausencia o deficiencia de colocación de los elementos, y aproximadamente casi un 2,5% tiene que ver con humedades e infiltraciones puntuales. Es decir, como resultado, casi el 50% de las reclamaciones presentadas vinculadas al tema de los cerramientos y de los exteriores y de los ventanales tienen que ver con patologías derivadas de sellados incorrectamente realizados.
Porque hoy en día nadie cuestiona, y Strugall es una buena muestra de ello, que los fabricantes de cerramientos son capaces de aportar al mercado un sinfín de soluciones con un nivel prestacional absolutamente adecuado para cada una de las necesidades requeridas. Por tanto, uno de los mayores problemas que se generan en la vivienda no estriba tanto en cuál es la correcta elección del cerramiento, sino sobre todo en cómo se coloca y se instala ese cerramiento. Y de ahí que obtengamos estas cifras tan relevantes. Bueno, dicho lo cual, y de alguna manera como antesala de lo que os voy a presentar, teniendo en cuenta que hemos puesto de manifiesto que prácticamente el 50% de las patologías que se presentan en esa reclamación están derivadas de un mal sellado, pues vamos a, de alguna manera, hacer una revisión somera de cuáles son los principales aspectos o los principales elementos que están vinculados. Y para ello, sí que me gustaría, como comentaba, hacer una revisión de la física del edificio para ver de alguna manera la tipología o los requisitos más importantes que se esconden detrás de esta física y que nos van a ayudar a explicar exactamente de qué manera podemos abordar cada uno de estos déficits. Insisto que no es tanto hacer una clase magistral de cómo debemos de calcularlo, sino sobre todo de la parte más de conciencia o de sentido de común de cómo afectan y cómo aplicarlos. Aquí en la derecha vemos representados los 5 puntos o los 5 elementos más importantes a considerar en cualquier edificación, con el objetivo fundamental de mejorar el nivel de confort y sobre todo reducir cualquier tipo de patología que se pudiera derivar en su consecuencia. Estos 5 elementos o estos 5 pilares que lo fundamentan estriban en el correcto aislamiento térmico, en la correcta gestión de los huecos de ventana desde el punto de vista del flujo de energía, tanto a nivel de aire, frío, calor, como de la radiación solar. Estriba, lógicamente, en el correcto gestión y control de lo que es el tema de los sellados, desde el punto de vista de controlar las infiltraciones que se puedan producir y las corrientes de aire no deseados. Obviamente, la minimización y el impacto de los puentes térmicos y, por último, cómo de alguna manera gestionar correctamente el tema de la ventilación para asegurar un ciclo de renovación de aire suficientemente adecuado para mejorar o de alguna manera garantizar niveles de salubridad adecuados y lógicamente no impactar en altas demandas energéticas tanto a nivel de calor como de frío. Resumiendo, todo aquello que hagamos o todo aquello que afecte a la construcción debería ser exigible que tenga como último objetivo o objetivo finalista mejorar el confort de aquellos que van a residir en ellos y garantizar la máxima durabilidad de todos los elementos que forman parte de la edificación. Teniendo en cuenta esto, también hemos de tener otro criterio claro en la cabeza que se esconde detrás de la física, es que cualquier principio básico se fundamenta en el equilibrio, es decir, cualquier descompensación que nosotros podamos producir, la naturaleza tiende a equilibrarlo. Y esto es algo que deberemos de mantener y ser conscientes a través del estudio de los diferentes impactos que quedan vinculados. Empezamos por uno de los más importantes, la transferencia de energía calor-frío o frío-calor en función que estamos hablando de un clima de verano o de un clima de invierno. Pero básicamente lo que estamos estableciendo es el primer criterio entre el interior de la vivienda y el exterior tenemos una diferencia de temperatura importante más allá de los 20 grados. Terminología que deberemos de considerar y que deberemos de conocer al menos por el impacto que supone. Primero, el valor R. El valor R tiene que ver con la resistencia térmica de los materiales. Es decir, cuanto más alto sea este valor, indicativo será de que mayor es el nivel de resistencia térmica del material aislante. Es decir, por él más complicado será que pase el frío o el calor. Dicho de otra manera, conservará mejor la temperatura a la que esté sometido. Desde el punto de vista del acristalamiento, en este caso, la terminología o el valor
que la determina es el valor U de transmitencia, vatios dividido de metros cuadrados Kelvin, y en este caso será justo lo contrario. Cuanto más bajo sea el valor U, mejor será el nivel prestacional, en este caso, de la carpintería. Y por último, desde el punto de vista del coeficiente que determina la capacidad aislante de un producto, tenemos el valor lambda, definido por las unidades de vatio partido de metro por Kelvin. En este caso, cuanto menor sea este coeficiente, mejor será el resultado. Insisto que es importante, de alguna manera, tener en la cabeza todas estas variables, porque luego cuando nos enfrentemos al fabricante del cerramiento como Strugal y nos hablen de los valores de U de transmitancia del cerramiento, o en este caso nosotros como fabricantes de productos para todo el tema del sellado y hablemos de la capacidad también de nuestros productos, será importante entender en cada caso a qué estamos haciendo referencia y sobre qué impacta en este flujo de energía. Haciendo también un rápido repaso, desde los años 90 hasta hoy en día hemos visto que desde el ámbito de la mejora de la resistencia térmica de los materiales hemos mejorado de una forma muy importante. Estábamos en valores de resistencia térmica en los años 90 por debajo de 2 y actualmente estamos en valores superiores a 5, con lo cual el incremento o la mejora desde el punto de vista del desarrollo de la innovación en materiales aislantes ha mejorado sustancialmente. Y desde la óptica del acristalamiento, si consideramos que anterior a los 90 muchísimas de las ventanas, e incluso a lo mejor algún día aún somos capaces de ver alguna de ellas, estábamos con cerramientos con acristalamiento, con un cristal monolítico, con valores superiores a un valor U de transmitancia de 4, actualmente con valores en algunos casos inferiores a 1. Vemos en este caso que el desarrollo de estos dos requisitos ha mejorado sustancialmente en los últimos años y esto impacta definitivamente en lo que contamos en las mejoras prestacionales y al final en el confort. Pero, dicho esto, es importante muchas veces no confundir estos dos valores, R y U. Más que nada porque, como podéis ver, como U es la resultante de la división de la unidad por la resistencia, esto significa que incluso el mejor acristalamiento que podamos encontrar en cualquier cerramiento siempre será peor en comparación con cualquier elemento de aislante que encontremos en fachada. Y esto insisto que también es muy importante porque a veces podemos volvernos un poco locos a la hora de intentar alinearnos. Por eso digo que es importante tener en cuenta o conocer un poco estos criterios a la hora de ver realmente qué impacta o cómo impacta cada elemento constructivo en la zona que queda afectada. Ejemplo ilustrativo. Podéis ver a la derecha un esquema de sección de un elemento de fachada construido por una pared exterior, por una cámara, con un aislamiento en la cámara más una pared interior. Aquí lo que simplemente pretendo es intentar identificar cómo circula el calor y el frío en una fachada. Teniendo en cuenta en este caso que la única variable que definimos es en la cara exterior a la izquierda de la sección tenemos una temperatura de 0 grados y en la parte derecha de la sección, que es la zona interior de la vivienda, tenemos una temperatura de 20 grados. Tenemos esta diferencia térmica de 20 grados. Dibujo 3 recorridos, uno en color azul, uno en color amarillo, uno en color rojo y el otro en color amarillo-naranja en función de vuestro monitor. La pregunta en este caso sería entender desde el punto de vista no tanto desde la formulación o del conocimiento estrictamente técnico, sino como comentaba, el objetivo de la charla de hoy es más intentar utilizar el sentido común, intentar entender cómo la temperatura, cómo va a gestionar este intercambio de temperatura y de frío-calor entre el exterior de la fachada y el interior. De estos 3 caminos, evidentemente cada uno de ellos se comporta de una manera absolutamente diferente. En resumidas cuentas, lo que veríamos es que el azul lo que nos dice es, como el primer principio de la termodinámica nos dice, que las masas de aire caliente van a tener tendencia a enfriarse,
el camino sería desde, el viaje sería desde el interior al exterior. Lo que nos indicaría el primer camino, el del color azul, es que aquí tenemos 20 grados, tenemos una baja térmica muy importante, una pérdida térmica muy importante antes de entrar en el contacto con el aislamiento. Durante el trayecto que atraviesa el aislamiento tenemos una pérdida térmica poco relevante, y a partir de que nos encontramos en la parte exterior del aislamiento volvemos a tener una pérdida térmica muy grande hasta llegar a estos 0 grados. En el caso del camino rojo, lo que nos diría es que esta pérdida térmica es progresiva, ¿vale? Empezamos con 20 y de alguna manera en función de la densidad, del número de capas que atravesamos, vamos perdiendo progresivamente esta temperatura. Y el camino amarillo o naranja lo que nos diría es que antes de llegar al aislamiento térmico tenemos una pequeña pérdida térmica, que la mayor pérdida térmica se produce cuando atravesamos el aislamiento, y que una vez que hemos atravesado el aislamiento la pérdida térmica es poco notoria. De estas tres opciones, ¿vale? La que de alguna manera queremos indicar es cuál de estos tres caminos es el que normalmente, ¿vale?, realmente funciona, cómo se transporta el calor y el frío en la fachada. Y el camino, en este caso, más importante, o el camino normal por donde transcurre este flujo de temperatura, es el de la línea azul. Es decir, antes de llegar al aislamiento, precisamente porque tenemos este aislamiento, vamos a garantizar tener una pérdida térmica muy pequeña. Será en el transcurso de cuando vaya atravesando el aire caliente, la temperatura, a través del aislamiento, cuando vamos a ir teniendo progresivamente una pérdida de temperatura, y evidentemente una vez que hayamos atravesado el aislamiento, como ya no hay ningún elemento más que de alguna manera actúe sobre la temperatura, pues ya la pérdida será muy mínima. Insisto que es muy importante tener claro ese tipo de consideraciones a la hora de entender cómo funciona. Desde el punto de vista a lo que afecta concretamente el tema del sellado, que es lo que comentábamos, parte importante a considerar en el conjunto del acristalamiento. Si tenemos claro que la resistencia térmica para calcularla es igual a la longitud del espesor del material que atravesamos por ese coeficiente lambda, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hablamos de cómo influye o cómo afecta o qué valores conseguimos en el sellado aplicando, por ejemplo, espuma de poliuretano, ponemos aquí un ejemplo concreto en el que definimos que para una junta de 50 milímetros, o sea, de 5 centímetros de profundidad, ¿vale? Como podemos ver, el lambda para el coeficiente térmico para la espuma de poliuretano es de 0,036. Podremos ver que la resistencia térmica que vamos a conseguir en esta junta de sellado va a ser de 1,39 y de transmitancia térmica de 0,72. Es decir, no despreciemos nunca lo que nos aporta desde el punto de vista prestacional los correctos sellados de los acristalamientos. Porque como podéis ver, y evidentemente ya en este caso estrictamente por cálculo, los valores que conseguimos son muy buenos. Desde el ámbito de la humedad, otro de los grandes problemas. Vamos recordando estos cinco pilares que nos van a permitir garantizar el confort. Evidentemente, el de la humedad es otro factor relevante y muy importante. ¿Qué conceptos están vinculados a la humedad? Pues el primero de todos es el valor μ o el valor SD, y básicamente lo que establece este coeficiente nos permite conocer cuál es la capacidad de renuencia o la capacidad, por decirlo de otra manera, de transparabilidad que tienen los materiales a dejar pasar más o menos moléculas de vapor de agua a través de ellos. Un valor SD elevado significaría que el material tiene la malla muy cerrada, con lo cual el nivel o la cantidad de moléculas de vapor de agua que pueden pasar a través de él son muy pocas. Por contra, un valor SD de un material bajo, lo que nos estaría indicando que esta malla está muy abierta y nos permite pasar a través de ella una gran cantidad de moléculas de vapor de agua. Este es uno de los factores más importantes que afectan directamente o que enlazan directamente con la temida condensación.
Cuando hablamos de humedad relativa del aire, lo que estamos hablando es la cantidad de vapor de agua en porcentaje que una masa de aire caliente es capaz de retener sin que haya condensación. Afectará, lógicamente, a la humedad relativa la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura del aire, mayor concentración de vapor de agua va a poder contener esa masa. Y por otro lado, otro de los conceptos que también hay que tener presentes es el punto de rocío. El punto de rocío simplemente establece dónde está el umbral, dónde está el límite, donde toda esa cantidad, todo ese porcentaje de vapor de agua que tenemos en una masa de aire caliente empezará a condensarse. Con lo cual, hemos de saber cuál es la capacidad de renuencia de los materiales, la capacidad de dejar pasar vapor de agua, cuál es el porcentaje de humedad relativa que una masa de aire es capaz de contener y, sobre todo, ser muy conscientes dónde está el umbral del punto de rocío para evitar la condensación o que esa masa de aire caliente, ese vapor de agua, se convierta en agua. Cuando hablábamos de confort, aquí enseño dos gráficas, de alguna manera con una doble aproximación, pero simplemente, insisto, cuando hablamos de la humedad, el provocar agua, no solo el efecto en sí de que a través de la condensación provoquemos agua, sino que precisamente cuando provocamos que esa masa de aire caliente condense, al final de lo que estamos hablando es de efectos de salubridad sobre el confort de las personas que residen. Como podéis ver en la gráfica de la izquierda, si nos salimos de esta zona de confort que más o menos estriba entre un 40 y un 60% de humedad relativa con temperaturas alrededor de entre 20 y 24 grados, vemos que por debajo, cuando tenemos una escasez de humedad relativa en el aire, lo que vamos a fomentar es que se propaguen bacterias, virus, infecciones respiratorias, problemas asmáticos, producción de ozono. Esto impacta directamente en las personas que residen, en el confort de las personas. Por contra, si no gestionamos correctamente este porcentaje de humedad relativa en el aire, lo que vamos a provocar es que con excesos de humedad, por otro lado, lo que vamos es a favorecer el crecimiento de hongos, el crecimiento de partículas de polvo y efectos de alergia y plasma. Y visto desde el otro lado, si hablamos del confort térmico, que es una sensación lógicamente muy subjetiva que percibe cada humano de forma diferente, al final lo que nos vemos es que la zona de confort donde la gran mayoría de personas nos encontramos bien es en temperaturas, como comentaba, entre estos 20-24 grados, con temperaturas de humedad relativa del aire entre estos 40 y 60. Fuera de esta zona, no solo térmicamente no nos vamos a encontrar bien, vamos a tener sensación de frío o vamos a tener sensación de calor, sino que además también, como comentaba anteriormente, vamos a favorecer o vamos a contribuir a la proliferación de virus, bacterias y hongos que nos van a afectar lógicamente a nuestra calidad de salud. Importante también considerar, y un poco atado a lo que comentaba anteriormente, tenemos que tener claro que materiales que puedan tener un buen comportamiento térmico no tienen por qué tener a la vez un buen comportamiento desde el punto de vista de la difusión del vapor de agua. Porque a veces, como son valores que se manejan todos o que están todos dentro de la misma caja, a veces se confunde. Puesto un ejemplo, como podéis ver, por ejemplo, en este primer material, aquí estamos hablando de un derivado de aluminio, que tiene un excelente comportamiento, tiene un nivel de resistencia o de valor de lambda muy bajo, ¿vale? Pero por contra tiene un valor SD muy alto, es decir, se comporta muy bien térmicamente, por contra está muy cerrado al vapor de agua, ¿vale? Aquí hay otro tipo de ejemplos, ¿vale? que podemos ir viendo. Pero en todo caso, insisto que es importante considerar que una cosa es la resistencia o la transmitancia térmica de un material que afectará simplemente a cómo transporta el frío y el calor, y por otro lado, cuáles son los valores de hermeticidad de los materiales desde el punto de vista en el que qué bien o qué mal, o cómo favorecen o no
la gestión del vapor de agua. Obviamente, además de todas las herramientas que existen hoy en día en el mercado para calcularlo, simplemente desde el punto de vista de curiosidad, existen todo este tipo de tablas que nos permiten efectuar todo este tipo de cálculos. Es decir, tenemos un ejemplo en el que a lo mejor necesitamos saber para la temperatura de 27,2 grados y sabiendo que la presión del vapor es de 1.444 Nm², de alguna manera estas tablas nos ayudarían a conocer exactamente cuáles son las unidades relativas que vamos a obtener, cuál es el porcentaje, incluso determinar a través de tablas cuáles serían las temperaturas de punto de rocío, donde a partir de ese valor podríamos empezar a tener problemas de condensación. Importante, cualquiera de estos elementos que estamos poniendo encima de la mesa, siempre nos tiene que quedar claro que detrás de ellos siempre están respaldados de alguna manera desde el punto de vista del cálculo y de la técnica. Pero que es muy importante no solo saber cómo calcularlos, sino sobre todo utilizarlos desde el punto de vista del sentido común en la aplicación directa o cómo afectan directamente a la física de la construcción y en este caso a la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Teniendo en la cabeza que la naturaleza tiende siempre a equilibrar los sistemas, ¿vale? En este caso, y hablando ahora no del cómo se transporta el frío y el calor, sino cómo se transporta la humedad, con el mismo detalle que teníamos o que habíamos visto anteriormente, aquí lo que estableceríamos es cómo de alguna manera se gestiona o se transporta la humedad. Y la pregunta, evidentemente, que formularía obviamente de forma retórica es si teniendo en cuenta esta diferencia de temperatura, la humedad viene del interior al exterior o se transporta desde el exterior al interior de la vivienda, es conocer un poco desde alguna manera, desde un punto de vista conceptual, cómo se mueve para entender en qué puntos hemos de poner relevancia. Dicho lo cual, en una diferencia de temperatura interior 20 grados, exterior 0 grados, así es como la humedad se transporta. Es decir, como los sistemas tienden a equilibrarse, si en la parte interior tenemos un porcentaje de humedad relativa más alta y además una mayor temperatura, es decir, somos capaces de tener más porcentaje de vapor de agua en esa masa caliente, pues lógicamente por ese equilibrio, esa masa caliente de vapor de agua va a tener tendencia a querer salir al exterior siguiendo este flujo. Teniendo esto muy claro, ¿dónde estableceríamos el punto crítico en el que en este detalle de pared, cámara de aire con aislamiento, pared interior, se puede provocar la condensación? Y la respuesta sería en este punto de aquí. Es decir, la humedad la deberíamos de bloquear precisamente en la cara interior del aislamiento para evitar que cuando toda esta masa de aire caliente entre en contacto con estas bajas temperaturas, superen el punto de rocío y condensen. Si nosotros somos capaces, antes de que esta masa de aire, de vapor de agua, antes de que llegue al aislamiento, la podamos filtrar y gestionar correctamente, evitaremos la temida condensación en este punto de aquí. ¿Vale? Conceptos, insisto, a tener importantes. Y para conocer o para saber cuáles son los materiales que mejor comportamiento tendrán a la humedad, importante mirar en las fichas técnicas de los productos los valores SD que anteriormente comentaba. Si nosotros, y utilizo de alguna manera este ejemplo, entendemos que estos tres coches que aparecen en la escena es el vapor de agua, pues lógicamente en este transporte, si tenemos 2, 3, 4 coches, será relativamente fácil gestionar y evitar que se provoquen accidentes, valga la metáfora, ¿vale? Es decir, si tenemos pocas moléculas de vapor agua caliente atravesando nuestras fachadas, será relativamente fácil gestionar o evitar la condensación. Por contra, si nosotros no atendemos a esta variable, a este elemento, lo que vamos a tener es un gran caos como el que podéis ver en la imagen. Con lo cual, el concepto de hermeticidad, una vez más, es absolutamente importante y relevante para evitar la humedad. El entender
la envolvente térmica de cualquier edificio es la clave de éxito para evitar todas estas anomalías que van a afectar, como hemos visto al principio, no solo al confort del usuario, del habitante, sino a evitar patologías en la vivienda. Para terminar, cuando hablamos de expansión lineal, pues todos entendemos que en función de este rango de temperaturas, verano e invierno, los sellados, los elementos, insisto una vez más, que se encuentran entre el cerramiento y el hueco de obra, pues reaccionan a las temperaturas por exceso o por defecto. Y así es como normalmente los sellados se comportan, ¿no? Es decir, nosotros realizamos una aplicación, en invierno los materiales se contraen por el efecto del frío, con lo cual lo que hacemos es estirar el sellado, y en verano justo lo contrario, por efecto del exceso de temperatura, los materiales se dilatan, y estas juntas, el objetivo que tienen es de alguna manera absorber estos movimientos. En la parte de abajo vemos otro detalle, donde vemos cómo actúan este tipo de sellados desde el punto de vista de las fuerzas de cizalladura. Conclusión: si los elementos que nosotros incorporamos o las soluciones de sellado que incorporamos en estas uniones no funcionan adecuadamente, es porque no tienen las propiedades elásticas o de resistencia o de ciclos de compresión-dilatación, estos sellados acabarán rompiéndose, y cualquier sellado que se haya previsto precisamente para funcionar como un profiláctico dejará de en su uso y provocará las infiltraciones de aire. Si tenemos infiltraciones de aire, afectaremos directamente sobre temas del transporte de frío y calor, afectaremos directamente a la generación de creación de humedad en consecuencia de condensaciones. Desde el punto de vista de la expansión lineal, existen toda una serie de variables que afectan a que estas juntas o estos materiales que nosotros utilicemos en estas juntas puedan verse alterados. El color, lógicamente, es una de ellas. El negro es el color que absorbe toda la radiación, con lo cual, desde el punto de vista de este diferencial térmico, va a ser el que más va a impactar sobre este tipo de productos que utilicemos en estas juntas. El color es uno de ellos. La orientación de la fachada es otro dato relevante e importante. No va a tener igual comportamiento un producto colocado que selle una junta en una fachada norte con una fachada sur, lógicamente porque las diferencias de temperatura van a ser bastante distintas. El espesor, lógicamente, del muro va a afectar también muchísimo desde el punto de vista de la disipación térmica, ¿vale? Las casas antiguas con muros de 60, lógicamente, tienen un mejor comportamiento térmico que cualquier tabiquería de 10 centímetros, ¿vale? En función de cómo estos elementos de sellado estén fijados a la estructura, va también a afectar mucho en estos valores de expansión lineal, si están fijados por un solo punto, si están fijados por más de un punto, porque esto al final lo que va a hacer es reducir la distancia que hay entre los puntos de fijación y va a reducir lógicamente el valor final dimensional. Y por último, el tipo de material. Cada uno de los materiales tiene un coeficiente de dilatación distinto. Hay materiales que dilatan muy poco, hay materiales que dilatan mucho. Pero en todo caso deberemos de tener todos estos elementos en la cabeza para ser capaces de alguna manera de entender en cada caso cuál es el mejor producto o el más adecuado para evitar posibles errores o en todo caso para reducirlos. Teniendo en cuenta que para el cálculo de la expansión lineal es la resultante de multiplicar el coeficiente que hemos visto anteriormente en la tabla que os he enseñado por la longitud inicial y la diferencia de temperaturas, cuando nosotros lo que de alguna manera queremos entender cuál es, en este caso, por ser concretos, cuál va a ser el comportamiento de un sellador, llámese silicona, llámese masilla de polímero o cualquier otro elemento de cinta autoexpansiva o descomprimida que va a tener a nivel de comportamiento en esta junta, nos va a hacer falta entender este tipo de valores. Por poner un caso muy concreto, vamos a suponer que nosotros tenemos una pared de hormigón de 6 metros, de color gris, y nos enfrentamos a una diferencia de temperatura por donde va a estar situada
de un rango de 50 grados, es decir, vamos a tener mínimos de temperatura de menos 10 grados y máximos de 40. Y lo vamos a comparar directamente con una lámina de aluminio de solo 3 metros de longitud, es decir, la mitad que la del hormigón, de color negro, y además aquí vamos a aumentar el rango de temperatura, de menos 10 a 70, vamos a movernos en un rango de 80 grados. Llevando a la última consecuencia, la fórmula que anteriormente hemos visto, ¿vale? Lo que vamos al finalmente a ver es que en el caso del hormigón, para estos 6 metros de lámina, en este rango de 50 grados de temperatura vamos a tener 3,6 milímetros de diferencia dimensional, ¿vale? Con una variación del movimiento de la junta de un 25%. Por contra, en el caso del aluminio, de alguna manera para poner de manifiesto de relieve que le afecta mucho más la diferencia dimensional, para una lámina de la mitad de dimensión que la del hormigón, fijaros que tenemos una dilatación térmica, una diferencia dimensional de prácticamente 5,5 milímetros. Eso significa que muchas veces el sellador que nosotros podamos elegir para un tipo de junta realizada con hormigón seguramente en algunos casos no será válida para una junta que queramos utilizar, por ejemplo, para una fachada de Lucobón, porque va a tener comportamientos totalmente distintos. Conclusiones, y voy terminando. Cuando nos planteemos cómo gestionar correctamente la temperatura desde el punto de vista de la gestión de frío y calor, deberemos de buscar productos en el mercado, ¿vale? Tipo espumas de poliuretano o cintos de espuma de impregnada o multifuncionales que tengan altos valores y que de alguna manera nos justifiquen el poder mantener los niveles prestacionales que nos da la ventana. Cuando hablamos de barrera de vapor, los mejores productos existentes en el mercado que nos pueden dar la mejor solución o la solución más adecuada para poder gestionar la humedad son las membranas inteligentes. Y cuando de alguna manera queramos hacer frente o garantizar que aquellos productos que utilicemos en las juntas se comporten correctamente, debemos atender a productos que estén relacionados pues, con selladores elásticos con prestaciones dimensionales de valores de igual o valores superiores al 25% de movimiento. Es decir, que sean capaces de aumentar hasta un 25% el ancho de la junta y que sean capaces de comprimirse en un 25% de su medida nominal. Para eso tenemos polímeros, como hemos comentado anteriormente, y también un buen producto que funciona excelentemente para poder absorber estos movimientos son las cintas de espuma impregnada, también llamadas cintas autoexpansivas o de descompresión. Bien, creo que más o menos he atendido al timing y ahora sí que de alguna manera dejamos estos últimos 10 minutos, pues eso, para poder dar respuesta a cualquiera de las dudas que se hayan podido plantear durante el transcurso de la presentación o que ahora alguno de los asistentes considere interesante formular. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que rompa el fuego? Nos preguntan por el chat, vamos a ver. Una vez que se han instalado las ventanas, si no se han colocado adecuadamente con aislamiento perimetral, ¿qué soluciones se pueden barajar para solventar esa carencia? ¿Hay algún arreglo que no implique desmontarla, pero que garantice que no se produzcan infiltraciones? Bien, a la gallega, depende. Es decir, como normalmente nosotros actuamos sobre el hueco que queda entre el cerramiento y el premarco o el hueco de obra, en función del tipo de sistema que se utilice de cerramiento, nos permitirá tener un tipo de opción u otro. Por ejemplo, si estamos frente a un sistema de cerramiento que lleva los forros o los solapes ya colocados en el marco, será muy difícil de actuar porque lógicamente nos va a impedir actuar sobre ese hueco. Por otro lado, si estamos frente a un sistema que las tapetas van sobrecolocadas, sobreexpuestas, será tan sencillo como retirarlas y poder de alguna manera adecuar la solución de sellado
de la forma más correcta y mejorar ese comportamiento prestacional. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda o algún comentario? Sí, simplemente un poco dando tiempo que a lo mejor alguno de los asistentes acabe de plantearse alguna cuestión. Sí que me gustaría aportar un poco, ampliando la información que os he presentado, que la instalación de la ventana para mí exige básicamente de dos etapas muy importantes. Una, lógico, es elegir correctamente el cerramiento que vamos a instalar. Eso es fundamental, como comentaba Alberto al principio de la exposición y de la presentación de esta corredera. Es muy importante poder dar respuesta a cuál va a ser el comportamiento general de esa envolvente, desde el punto de vista de ir definiendo cuál es cada uno de los comportamientos de los elementos. Y la ventana, lógicamente, es uno de ellos. Pero para mí hay una segunda parte muy importante, es decir, hemos de poder asegurar que esas prestaciones declaradas de la ventana, donde vosotros como fabricante entregáis manuales, certificados, es decir, entregáis todo ese pliego que de alguna manera es el resultado de un trabajo bien desarrollado y certificado por un laboratorio notificado, es muy importante garantizar que cuando se instale esa ventana vamos a ser capaces de poder mantener ese nivel prestacional de la ventana, porque no tiene sentido colocar una ventana con muy buenos niveles de prestaciones térmicas si al final fallamos en el sellado o en la colocación. Y ahí ya no solo afectaría exclusivamente al sellado, sino afectaría a la utilización de los calzos, a una buena nivelación y colocación de la ventana, es decir, atender a otros aspectos que no tienen que ver exclusivamente con la ventana en sí mismo, porque ella sí que ya viene muy vestida, sino que tiene que ver cómo interactúa ese elemento con el hueco de ventana y el resto de los elementos que encontramos en la edificación. Esa parte es tan o más importante. Bien, parece que no hay ninguna otra pregunta por el momento. Sí, Antonio Gutiérrez nos pregunta ¿cómo podríamos fijar mecánicamente el perfil superior o dintel de una ventana de 3-4 metros de longitud? Y si además lleva cajón de persiana. Bueno, para cada uno de los detalles constructivos, lógicamente hay una solución. Primero de todo, recordar que cualquier cerramiento debe ser fijado mecánicamente y me atrevería a decir obligatoriamente tiene que ser fijado mecánicamente. Y lógicamente lo que hemos de considerar es que cuando nosotros realizamos la fijación mecánica de cualquier cerramiento sobre un premarco o sobre la obra, lo que hemos de asegurar es que esa fijación mecánica no nos va a producir puentes térmicos. Para ello, debemos de atender a qué tipo de producto vamos a utilizar, qué cantidad de elementos, en este caso de tornillo, debemos utilizar para no impactar de alguna manera en reducir las prestaciones térmicas. Lo que sí nos debe de quedar tranquilos es que, como en este caso el sellado en ningún caso nos va a mejorar la fijación del elemento, porque no es su función, solo tendremos que atenderlo desde el punto de vista térmico, acústico y de gestión de la difusión de vapor de agua. Nada más. Y para cada uno de esos detalles constructivos existe una solución de sellado adecuada para evitar, lógicamente, pérdidas. Como puede ser el caso del cajón de persiana, por ejemplo. ¿Alguna cuestión más? Como nos quedan 2 minutos escasos. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a aprovecharlos. Por aportar o para ahondar un poquito más ya en lo que tiene que ver en la parte de... Bueno, me callo. ¿Recomienda? Carlos pregunta, ¿recomiendas barreras de vapor inteligentes en todo el cerramiento? Siempre.
Siempre. Eso un poco, gracias Carlos. Me gusta que me hagas esta pregunta porque es justo en el sentido, en el camino que iba a enfocar mi última reflexión. Hemos de tener claro que si invertimos recursos, y cuando hablo de recursos hablo de toda índole, en un edificio, por asegurar que de alguna manera los niveles de eficiencia de ese edificio sean los adecuados, lo que no podemos obviar es que debemos de utilizar a su vez aquellas soluciones de sellado que mejor nos garanticen ese comportamiento. Y en este caso, respondiendo a tu pregunta, las membranas inteligentes son las que mejor resultado nos dan, precisamente porque son inteligentes. Y eso significa, ¿qué significan membranas inteligentes? Significa que son membranas capaces de detectar la diferencia de temperatura, frío o calor medida en presión, ¿vale? Y adecuar lo que comentamos, ese valor SD, es decir, lo que es esa malla que permite pasar más o menos cantidad de vapor de agua en función de esa diferencia de presiones. Con lo cual, nos va a asegurar que indistintamente en función de esa fluctuación que tengamos de temperaturas, porque no en todo el año tenemos la misma temperatura, es decir, en las épocas de invierno, primavera, otoño y verano, nos vamos a encontrar con diferencias de temperatura notables. Las membranas inteligentes lo que nos permiten es, en función de esa diferencia, autorregularse y aumentar o reducir el valor SD, es decir, cerrarse o abrir el poro en función de esa temperatura y darnos los niveles adecuados para la difusión del vapor de agua. Por eso yo recomendaría que cuando invertimos en un buen cerramiento, no obviemos, no solo por el escaso impacto económico que tiene, sino por lo que nos va a garantizar de que nos funcione de forma solidaria todo el sistema. Bien, mientras que los demás se animan a preguntar algo, nos preguntaban también antes si vamos a difundir la presentación. Bueno, la estamos grabando y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ahí estará disponible toda la sesión, por si queréis volver a verla o consultar algo. Y por supuesto, en la parte final de la presentación está ahí mi correo electrónico. Cualquier consulta que se derive, evidentemente, del sellado, no del cerramiento, que eso es cosa de Strubal, pero sí de la parte de sellado, pues lógicamente estamos abiertos no solo ahora, sino a posteriori a poderos dar respuesta adecuada y concreta. Bien. Carlos nos pregunta en relación a su pregunta anterior, ¿estas barreras las debemos colocar lo más próximas hacia el interior? No. Si hablamos de membranas, previa. Importante tener en claro lo que llamamos nosotros los 3 niveles de protección. Es decir, hemos de impedir que desde el exterior nos entre el agua y el aire y la lluvia, hemos de darle continuidad a la envolvente térmica y acústica y hemos de evitar de alguna manera la salida descontrolada del vapor de agua. Teniendo en la cabeza este criterio, en función de que combine estos elementos, daré respuesta a lo que Carlos me pregunta. Si quiero trabajar, por ejemplo, con membranas, mi consejo desde el punto de vista de la hermeticidad o de poder mantener el mejor nivel prestacional, propondría por la cara interior trabajar con una membrana inteligente, por la cara exterior también trabajar con una membrana inteligente, porque me va a permitir controlar todo el sistema y este sistema lo voy a poder regular tanto desde el interior como en el exterior. Y en la parte central, por ejemplo, podría trabajar con un tipo de espuma autoexpansiva o con una espuma, por ejemplo, de poliuretano elástica que me garantizara tanto el absorber estas dilataciones y contracciones que hemos visto, que son muy, muy importantes, porque muchas veces cuando vamos a visita de obra en renovaciones encontramos que lo que allí hace años alguien ha colocado una espuma de poliuretano ya no existe, es arena, o una cinta autoexpansiva que nos permite absorber y nos da unos niveles muy altos, tanto acústicos como térmicos. Pero en el tema de las membranas, yo plantearía trabajar, si trabajo con membranas, por fuera y por dentro. Es la mejor solución, la más eficiente. Pero bueno, hay muchísimas alternativas. Puedo trabajar con membrana al interior, puedo trabajar en la parte intermedia con una espuma de poliuretano, puedo sellar por fuera con siliconas, con polímeros. Es decir,
La variabilidad que hay de soluciones es alta. Lo importante es tener en cuenta que siempre doy respuesta a estos 3 niveles de protección. Que tengo un producto que me va a gestionar la entrada de agua y aire, que hay un producto que me va a gestionar el aislamiento térmico y acústico, y hay un producto que me va a gestionar correctamente la difusión del vapor de agua. Si esto lo tengo en la cabeza, un poco en los principios que veíamos anteriormente de la física de la edificación, nunca voy a tener problemas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si no hay nada más, damos por terminada la jornada de hoy. Enric, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Es un placer siempre contar contigo y bueno, pues que nos transmita toda tu experiencia, tu conocimiento, es un placer. La verdad es que es de reconocer. Nos vemos pronto. Eso espero. Hasta pronto y gracias a todos los asistentes por participar. Genial. Bueno, a todos, gracias por vuestra participación. Estamos encantados con la acogida que están teniendo estas sesiones online que llevamos haciendo ya unos meses. Estamos preparando ya la siguiente. Será el 27 de mayo. Os voy a poner brevemente la gráfica para que tengáis un poquito la info. Será con Guardian Glass y bueno, hablaremos de la importancia de la selección del vidrio. Voy a enseñaros un poco la gráfica, si me permitís, para que, bueno, ya planeéis que el 27 podéis estar de nuevo con nosotros en formación. Y bueno, por mi parte, gracias de nuevo a todos por vuestra participación, a mi compañero Alberto también por su tiempo y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta, duda y bueno, como siempre comentamos, las puertas de Strugal están abiertas y cualquier cosita tenéis el correo de comunicación @strugal.com para que podamos atenderos. Muchísimas gracias de nuevo. Buenas tardes.